Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos y Analítica en la CIAP, licenciado en Economía por la Universidad de Panamá Sigma Lambda, posgrado en Políticas Económicas por INCAE Business School, representante del sector privado en negociaciones OMC y tratados de libre comercio. Boris Weinberg, Voz Advertising y Panama Startups, comunicador social especializado en mercadeo, publicidad y eventos, fundador de la comunidad Panama Startups, que ha impactado a miles de emprendedores, autor del libro Startup Kabbalah, que une espiritualidad y negocios. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí y formar parte de esta conversación. Hay 90 millones de razones para estar aquí, según la data que nos compartió Raúl. Y un poco quisiera empezar con Boris, desde el punto de vista de consultor, escritor, y una persona que ha estado muy cerca del emprendedor. Al emprendedor le da miedo acercarse a todos estos tomadores de decisiones, al mundo financiero, a la formalización, y cómo podemos hacer o cómo se puede hacer sinergia para que estos dos mundos se encuentren. Bienvenido. Bueno, primero que todo, gracias por recibirme. Gracias a Unibanca, a la prensa, por esta invitación, compartir con ustedes el día de hoy. Yo quisiera como hacer una pequeña intro rápida. No sé qué tanto acá la gente está muy al tanto de estos pequeños detalles, pero un microempresario, un emprendedor, una pequeña empresa, dueño de pequeña empresa, mediana, son personas con necesidades totalmente diferentes, en etapas totalmente diferentes del desarrollo empresarial. El tema que acaban de tocar mucho recae sobre la micro, que es la que se atiende, justamente como hablaron del porcentaje grande que tiene dentro de la economía, es la que más se atiende en ANPYME. Después, y tiene unas necesidades muy, muy particulares que ANPYME es experta en atender. Un emprendedor puede ser microemprendedor, ahí se vuelve un enredo que es un emprendedor, un abogado es un emprendedor, un autor de un libro es un emprendedor. Al final termina cayendo todo el mundo en esa categoría. Alguien que está desarrollando un app es un emprendedor, y las necesidades entre uno y el otro son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, tomando como punto el tema del título de hoy, que era PYME, pequeña empresa, quise analizar un poco el tema de la pequeña empresa, que puede ser que aquí haya alguna. Como dijo Raúl antes, esas son empresas que van de 150.000 a $1 millón de facturación. Y estaba analizando esta mañana, leyendo un poco de estadísticas sobre la pequeña empresa, que son como, me pareció que eran como el adolescente del empresariato, por decirlo de alguna manera. Todavía tienen un poco de niños, todavía tienen una mentalidad micro, pero ya están facturando más, quieren crecer, necesitan acceso a un financiamiento mayor, necesitan otro tipo de educación, necesitan el tema de la modernización que hoy en día es imprescindible, y no necesariamente tienen el acceso, y también necesitan otro apoyo gubernamental diferente, que tiene que ver con leyes que existen, que se aplican a la gran empresa y le caen a la pequeña, y la pobre pequeña queda aplastada por esas leyes que no la dejan avanzar, ¿no? Y obviamente al final del camino, el juego empresarial, y muchas personas que están aquí pasaron ya por todas estas etapas y saben que el juego empresarial es un juego de sobrevivencia. No necesariamente tengo que depender de que me ayude el gobierno, no tengo que depender de entes externos, tengo que luchar, tengo que esforzarme para sacar adelante mi idea y tener preferiblemente, o si quiero salir adelante, un negocio innovador que tenga barreras de entrada, etcétera, etcétera, como todos acá conocemos eso. Y por lo tanto siento que no hay que afincarse en el tema de que el gobierno no me está apoyando o porque no hay esta ley, pero sí podemos hacer algo de este lado, de los que organizamos un poco el ecosistema para apoyarlos y ayudarlos. Deberíamos tratar de hacerlo, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, creo que no, pero no importa. Bueno, aquí te va otra pregunta, ¿no? Para ver si Dale. un poco esa ayuda, ¿cómo puede llegar? Si para todos esos emprendedores que nos están escuchando, esas pequeñas empresas que todavía no han llegado a ese nivel de maduración y son ese adolescente un poco rebelde, ¿cómo hacer para ayudarlos? ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar? ¿Es necesario la mentoría en este entorno para poder sobrevivir? Digo, 100% de lo más relevante o importante que nosotros hacemos énfasis, y me parece que está un poco alineado con lo que está haciendo ahorita ANPYME respecto a la educación, o a la, ¿cómo es que la llamaste?
inconocimiento, reconocimiento, volver a adquirir conocimientos. Siempre recomendamos a la gente, no vayas a la guerra solo, asesórate, aunque sea con un vecino, alguien que ya haya desarrollado una empresa, pregúntale qué ha hecho, cómo lo hizo, qué problemas tuvo para evitar cometer los mismos errores, evitar perder tiempo y dinero, ¿no? Asesórate, no necesariamente tiene que ser con Panamá Startups, con AMPYME, con el que tengas cerca, pero busca asesoría. Y en el tema de cómo ayudar, siento que lo que nos está faltando a nosotros como ecosistema para poder ayudar más a cualquier tipo de negocio es un tema de ponernos todos de acuerdo y tratar de alguna manera de trabajar juntos, Cámara de Comercio, AMPYME, gobierno, otros jugadores del ecosistema, tratar de ver cómo podemos hacer para unirnos y jalar la carreta hacia el mismo lado, que no se está haciendo en este momento porque cada quien tiene sus KPI, cada quien tiene sus intereses, cada quien alimenta a otro tipo de negocio, pero siento que en otros países, como hablaste antes, y otros ecosistemas exitosos que hemos visto, existen estas hélices en donde siempre es educación, gobierno, empresa privada, que tienen esa unión y siento que estamos todos los que necesitamos estar, pero nos tenemos que sentar a ponernos de acuerdo cómo echar adelante el ecosistema para poder que crezca mucho más rápido de lo que ha crecido hasta el momento y poder pelear con otros ecosistemas de la región que, como mencionaste, Dominicana, Guatemala, hasta Costa Rica, etcétera, que en el tema de emprendimiento puede ser, y sobre todo en el tema innovador, puede ser que nos estén llevando a la delantera y eso es lo que siento que está faltando. Gracias. Boris ha hablado de barreras. Manuel, bienvenido a esta conversa. Un poco hablemos de este entorno en el que nos encontramos hoy, que sabemos que a veces es un poco complejo, entendiendo cifras de informalidad y también doble dígito de desempleo. El tema del emprendimiento y la creación de alguna manera de riqueza desde pequeños negocios se vuelve cada vez más importante. Pero tampoco podemos ignorar que vivimos en un mundo o en un país que muchas veces establece barreras y mucha burocracia. ¿Cómo se combate con eso? ¿Qué hace el pequeño y el mediano empresario, tú entendiendo toda una vida desde la Cámara de Comercio? ¿Cómo podemos romper esas barreras? Muy bien, primero que todo, gracias a la prensa Univan. Y quiero agradecer porque me pusieron una foto hace 10 años atrás. Alguien me dijo que habíamos usado IA, pero no, señores. Alguien me preguntó que si me iba a tirar político porque estaba poniendo fotos de más joven. Miren, realmente tenemos que entender algo. ¿Cómo? Tenemos que lograr que los políticos, y disculpe, administrador. No, soy político con orgullo. Los políticos tienen que coger un curso la primera semana antes de iniciar trabajo de español, en verbos. Y uno de los verbos que tienen que aprender, y hay que repetírselo varias veces, es facilitar. Si no logramos facilitar las cosas de manera sencilla, las cosas no se van a dar. Y facilitar no es solamente para los pequeños negocios o la gran empresa, es también para todos los que estamos aquí, para toda la población, hacer las cosas fácil. Creo que si se da ese curso de español con verbo, va a ayudar mucho. Acá veo a Chonalwani, que siempre está presionándonos muy fuerte en la Cámara para el tema de los trámites. ¿Por qué le hacemos la vida difícil a la gente? Si lo que queremos es que la gente se haga formal, si lo que queremos es que se incremente los impuestos, si lo que queremos es que la economía crezca y genere empleo, tenemos que hacerle la vida fácil a la gente. Y fíjese que la burocracia, y yo he visto el ejercicio que está haciendo la AIG, la Agencia de Innovación Gubernamental, un expresidente de nuestra Cámara, el ingeniero Fábrega, está ahí, pero requerimos acción más rápida. A veces decimos, no, que dinero, que lo que hace falta es dinero. No, necesitamos primero agilizar todo, facilitar todo. El otro tema que yo creo que es muy fundamental en esto, usted hablaba del desempleo,
fíjese, y el problema del desempleo nuestro no es solamente de 227.000 personas, sino que donde más desempleo hay es en las mujeres, donde más desempleo hay es en la gente joven y en el área rural es donde más desempleo hay. Entonces, si esa es una realidad, tenemos que actuar para facilitar la vida de la gente. Y uno de los temas que quiero tocar aquí de una vez es el tema del financiamiento. El problema del financiamiento yo no lo veo de una institución dando recursos, no. Tenemos que hacer que el sector financiero entre y dé apoyo, pero evidentemente los bancos y otra gente financiera están reguladas y tiene que ser así. Y esa regulación de la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, no va a permitir una diferenciación, digamos, en tasas y otros elementos. Pero como eso es una realidad, entonces lo que tenemos que hacer es actuar más solo sobre los programas de garantía. Los programas de garantía son los que van a reducir el riesgo de esos pequeños negocios y que el banco va a poder actuar. Los bancos tienen esas iniciativas lo suficientemente fuertes. Revisaba la página web de Unibank y veía, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, los créditos a la agroindustria y tienen especificaciones y a veces eso no lo veo mucho en muchos bancos. Y también vi, y uno de los temas que aquí debemos discutir sobre la tecnología, Bill, y no le estoy haciendo comercial a Unibank, Unilisten, que va a ayudar para compras de equipos. Entonces, ese tipo de herramientas es lo que requerimos. Requerimos a nivel de la banca también facilitar. Y yo diría otro tema para cerrar, porque sé que tenemos que... Otro tema que es fundamental, el tema del talento. El gran problema que nosotros tenemos es que hay falta algo que yo le llamo la lechuga del sándwich. Es que entre la gente que se gradúa en este país y solo logra el 70%, 11 años y medio de educación, y las otras personas que son licenciados, máster, doctorado y todo lo que conocemos, hay una mitad que nos hace falta, es la base técnica, la técnica vocacional y la técnica profesional. En la Cámara estamos actuando muy fuerte con el Instituto Técnico Superior para generar los técnicos profesionales, pero también necesitamos los técnicos vocacionales. Y los técnicos vocacionales, el INADE está desarrollando nueva infraestructura, pero viene una reforma a la educación nuestra. En esa reforma tenemos que incluir el elemento de educación dual, el elemento en donde el estudiante practique en la empresa y que no sea un dolor de cabeza del código laboral. Tenemos que actuar sobre eso para romper el mal ciclo que tenemos donde la gente joven no tiene la experiencia. Vimos y hemos apoyado en la iniciativa del Ministerio de Trabajo de la ley de pasantía, pero no es suficiente. Es un primer paso, pero no es suficiente. Así podemos discutir otros temas ahora. Gracias, Manuel. Creo que este mes o el próximo mes tenemos un foro de educación, 20 de mayo, tenemos un foro de educación desde la prensa y vamos a tener a los actores más importantes y seguramente el tema de la reforma y lo que se viene va a ser el eje central de esa conversación. Así que los invitamos a todos a estar presentes y seguir de cerca esa conversación. Raúl, cuando dices que las pymes han crecido, yo estoy muy segura, la pregunta no me la han hecho, pero me la hice yo. ¿Dónde están? ¿En qué sectores? ¿Cuáles son las oportunidades que pueden ver los empresarios medianos y las grandes empresas de aliarse o asociarse con estas nuevas empresas? ¿Qué están haciendo? Comercio al por menor en su gran mayoría, pero hablemos de tecnología. Cuando llegamos a la institución, muchos ángeles inversores dijeron: AMPYME, si tienen empresas en temas de tecnología, comuníquennos porque nosotros podemos ser mentores, coaching y ángeles inversores. Cuando nosotros fuimos a la base de datos, en las 600.000 empresas registradas en AMPYME, habían 4 de desarrollo tecnológico. Hoy en día tenemos registradas casi 1.000 en desarrollo tecnológico. Entonces, porcentualmente, el crecimiento está ahí. Y ese crecimiento ha ayudado a que el agro se vuelva a interesar la juventud y también ha crecido. Un detalle importante,
que yo no lo sabía antes de llegar a la institución, pero nuestro país exporta mariposas a Asia por jóvenes emprendedores panameños. Entonces, los rubros son diversos, pero sin duda alguna, el de tecnología es el que porcentualmente mucho más ha crecido. Me permite decirte que sería una idea fantástica que hubiese digitalmente una lista de proveedores, de servicios, perfiles de todos estos empresarios, para quienes buscan sus servicios o los busquen como clientes, sepan quiénes son y dónde encontrarlos, ¿no? Me encantaría crear un directorio de emprendedores de todo su ecosistema y un emprendedor que contrate a un emprendedor, no solamente la gran empresa a la microempresaria, sino entre ellos también ayudarse y colaborarse en hacer negocio, que es al final del día lo que queremos. Es un paso no tan fácil. Nosotros no podemos agarrar una plataforma y publicar. Hay leyes que no lo permiten, pero uno a uno los vamos incorporando a este directorio que muy pronto va a ser muy grande y va a dar muchísimos beneficios. ¿Puedo hacer un comentario, si me lo permite? Adelante. Yo creo que una de las cosas que tenemos que enlazar es si nosotros tenemos unos sectores dinámicos en la economía, la logística, el sector financiero o nuevos desarrollos que se van a dar, por ejemplo, en Zona Libre. Zona Libre va a tener en los próximos 3 años una transformación bien importante. Tenemos que buscar emprendedores, por un lado, y pequeñas empresas, por un lado, que se oriente a ese ejercicio de empresas grandes. El problema es cuando no articulamos de estos sectores relevantes con estos emprendedores y pequeños. Cuando logramos que esos emprendedores y pequeños negocios se articulen, tenga toda una estrategia enfocada en eso, va a haber cambios importantes. Y fíjense una cosa, por ejemplo, yo creo que en Zona Libre una de las áreas que se va a desarrollar fuertemente es todo lo enfocado en tecnología, en e-commerce y una combinación de otros temas de Green Zone que se llaman, del tema de la naturaleza y demás. Pero lo importante es crear el escenario para esa articulación entre esos grandes sectores dinámicos nuestros y que estos pequeños y emprendedores vayan a lo global. Si solo lo manejamos en mercados pequeños, no van a crecer. Y esa es la gran diferencia, y lo conocen aquí mejor, entre un emprendedor que busca mucho riesgo y un pequeño empresario que busca más sostenibilidad. Muchísimas gracias. Boris, una de las preguntas que tengo aquí es, si el Valle de la Muerte dura por lo menos unos 2-3 años, ¿cómo un emprendedor o un pequeño empresario se puede acercar a una fuente de financiamiento justamente en esos años en donde está como en un estado todavía no maduro? Bueno, en ese sentido estoy de acuerdo con Raúl de que, y lo repito mucho en las charlas que damos sobre financiamiento. Nosotros damos conferencias donde la gente le damos distintas opciones de cómo financiarse, y la primera parte de la charla va dedicada a por qué no deben necesitar financiamiento para desarrollar su emprendimiento, ¿no? Sobre todo en etapas pequeñas. Obviamente me gusta dar los ejemplos de los casos exitosos en Panamá para que la gente sepa que hay muchos casos exitosos. Desgraciadamente los casos más exitosos de tecnología y de innovación en Panamá fueron financiados por papito y mamita, como dicen, papi y mami, pues. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad a cierto punto sí hace falta el financiamiento, cuando llegas a cierto punto que ya puede ser que validaste tu idea. Pero eso en el planeta entero, eso siempre el proceso es sal con lo que tienes, desarrolla algo rudimentario, usa algo. La recomendación que yo le hago a la gente es más sencilla todavía. Trabaja, métete en una empresa, encuentra el error, encuentra el problema, qué está fallando la empresa en la que estás, ahorra 6 meses para sobrevivir, que renuncies y puedas sobrevivir 6 meses, 1 año, y renuncia cuando ya el producto está en cierto nivel de madurez que se puede más o menos mantener. Esa es una solución bastante práctica para el emprendedor local, ¿no? Entonces nuestra recomendación real en muchos casos es trata de autofinanciarte,
trata de que el negocio se autofinancie, que ya puedas empezar a producir ingresos rápidamente para que con lo que le entra al negocio y no busques financiamiento. Y en el último de los casos hay por lo menos 200 organizaciones internacionales buscando a quién darle plata, y todo eso está en internet. O sea, el que quiere encuentra. Es más fácil ir a PYME y quejarse y decir, denme plata por mi linda cara para que después no salga el negocio mejor. Por eso sobreviven 90%, sobreviven solo el 10% de los emprendedores del Valle de la Muerte, porque es un negocio que tiene que sobrevivir a largo plazo. Entonces, si tú no puedes conseguir el financiamiento, no vas a salir adelante más adelante. Entonces, es parte del proceso de grinding y del bootstrapping, que se llama en emprendimiento, que es matarte haciendo lo que tengas que hacer para sacar de tu negocio adelante. Voy a aprovechar esta pregunta para unir otras dos interrogantes que creo que van dirigidas a Raúl y también a Manuel. Nos escribe el fundador de Wisi, una startup tecnológica que escaló hasta Silicon Valley, y comenta que tuvieron el gran reto de levantar inversiones a través de ángeles en Panamá. ¿Qué se está haciendo para enseñar a más inversionistas a ser ángeles de startups tecnológicos en Panamá? Y en ese mismo orden de ideas, ¿dónde están los capitales ángeles en Panamá? ¿Qué tantos hay? ¿AMPYME o la Cámara pueden un poco servir de puente para llegar a ellos? Sin duda, y es nuestro trabajo conectar personas para que el ecosistema crezca mucho más. Pero me quedé un poco en la pregunta anterior a Boris sobre el financiamiento. Quiero contar un caso real muy corto. Estábamos en una gira la semana pasada por provincias centrales y una señora muy insistentemente, necesito que vea mi granja, necesito plata, necesito $600, necesito que vea mi granja, por favor, necesito que AMPYME me ayude con $600. Y fui a su granja muy cerca a las tablas. Señora, ¿qué tiene aquí? Y va y busca un cuaderno. Yo le digo, ¿qué pasa si se pierde el cuaderno? Vas a perder tu empresa. Mira, nosotros tenemos una inteligencia artificial que se llama Maya, que es por WhatsApp, 839-1002, totalmente gratuita. Tómale una foto, muchas fotos, dile lo que tienes y pregúntale qué necesitas. Y la inteligencia artificial le hizo absolutamente todo. Y necesitaba después, necesitas $200 para alimento, vende un ganso y vende, no recuerdo qué otro animal le dijo. Y a las 2 horas me escribe, ya vendí el ganso, tengo la plata y tengo el alimento de los pollos. Listo, chao. Eso es, me explico, es apoyarse en las nuevas tecnologías totalmente gratuitas para lograr el éxito. Que yo conozca ángeles inversores en Panamá, 4 o 5, con muy buen capital de inversión. Pero muchos emprendedores piensan que eso funciona de la forma más fácil del mundo. Yo llego donde el ángel me da $1 millón y yo trabajo. No. Esto es riesgo compartido, trabajo compartido, reglas que cumplir, son empresas o family office u oficinas pero muy bien estructuradas que no van a dejar ni un punto ni una coma por fuera y te tienes que dejar guiar de ellos. Entonces, cuando hablemos de ángeles inversores, no solamente pensemos en el dinero que van a poner, sino que también van a poner una estrategia y uno tiene que cumplir con las obligaciones de asociarse a ellos. Y el riesgo de asociarse a ellos. Sí, es una responsabilidad compartida. Manuel, no sé si quieres agregar algo sobre esto. Mire, para que una empresa, emprendedor o como la quieran llamar, tiene que ser algo que tenga potencialidad. O sea, aquí no es una visita al convento donde las monjitas nos quieren ayudar y abrazar si estamos tristes. No, es un tema de negocio, es un tema de tiene que ser eficiente y obviamente ese tipo de empresarios ayudará si es oportuno. A mí me llamaba la atención, quería hacer un comentario. Anoche revisaba, en segundo debate pasó un proyecto de ley, el 478, no sé si lo han revisado. El 478 es una iniciativa que lo que busca, en lo que se refiere a facturas por cobrar, un sistema en donde
el pequeño negocio o emprendedor o lo que sea pueda poner esas facturas y hay un fideicomiso y obviamente, digamos, facturas que son del gobierno o facturas, ellos le llaman de gran empresa, que venden más de 50 millones de dólares al año. Va a ser una nueva fórmula para financiar a los pequeños empresarios. Creo que deberían estudiar, no sé si eso va a pasar tercer debate, bueno, la asamblea cierra jueves, eso lo sabemos, pero es otra iniciativa que hay para el tema. Y vuelvo y repito, esto no es un ejercicio de facilitar por facilitar, es un ejercicio donde exista potencial. Si tú tienes una buena idea y te quieres asociar, perfecto, pero tiene que ser un desarrollo con cierto impulso real, no caer en el juego que he visto anteriormente de gobiernos en donde, bueno, yo creo que tú coses muy bien, aquí está la máquina y vas a ser famosa. No, ese es un juego, ese es un engaño, es una política de cliente. Lo que necesitamos realmente es, vuelvo y repito, y no me voy a cansar de decirlo, facilitarle las cosas a la gente. Hacer las cosas fáciles, sencillas, para que las personas puedan desarrollarse. Eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere que lo carguen, la gente quiere la oportunidad. En ese orden de ideas quisiera que habláramos, no sé cuál de los tres puede profundizar, sobre el tema de la baja digitalización en este ecosistema y qué tanta oportunidad hay de crecer y de formalizarse en un entorno, digamos, operativo digital. Miren, por ejemplo, lo que ha sucedido recientemente. Hace muchos años en la Cámara estuvimos apoyando el tema de la factura electrónica y había un facturador gratuito dentro de la Dirección General de Ingresos. Se da una reforma y se dice a todo emprendedor, pequeño empresario que tenga ingresos superiores a $36,000 al año, tiene que ir a un facturador ya, digamos, un PAC más profesional. Pero eso es bien importante. Si yo agarro el proyecto de ley 478 que estuve examinando anoche, donde yo tengo una factura que es obviamente revisada por la DGI y se crea ese fideicomiso, puedo obtener fondos, inclusive mejorar, digamos, mi riesgo ante un sector bancario para desarrollar. Ese es el primer camino. Y yo he visto, y aquí creo que hay varios PAC, que hay varios que han hecho una oferta bastante accesible a los pequeños empresarios. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, aquí yo veo que una buena parte de la gente compra online, que es un tema que también discutimos mucho en la Cámara, pero no veo tanta oferta online de emprendedores y de pequeños empresarios. Entonces tenemos que buscar. Hay muchos bancos que están dando la opción, digamos, de la parte técnica financiera, pero necesitamos llevarlo. Y he visto en Unibank que están apoyando para compras de tecnología, pero lo más relevante aquí es darle la herramienta, que vean que efectivamente es una herramienta de venta, porque la gente está comprando online más y más. Pero como siempre decimos, en la venta online tiene que ser con control para no destruir el comercio en general, ¿no? Justamente aquí nos llega una pregunta y tiene que ver con precisamente eso. Menciona la persona dentro del espacio del emprendedor, mencionó Raúl que hay diferentes asesores en temas como abogados, contadores y demás. Hay asesores en el tema de e-commerce, considerando que hay un porcentaje alto de este mecanismo de comercialización en nuestro sistema empresarial. En AMPI me pasa algo fabuloso cuando hablamos de tecnología. Cuando nosotros llamamos a capacitaciones de inteligencia artificial, e-commerce, estas webs que son un mercado, la asistencia, la afluencia es de 3 veces cualquier otra capacitación que nosotros vayamos a dar. Entonces, ese primer paso, que es el más importante de instalar el chip en el microempresario, de te tienes que digitalizar, ya está. Y eso es un paso importante. Eso es un paso que muchos países no tienen. Muchos países todavía no entienden que la digitalización de tus procesos gubernamentales, privados, académicos, es
de especial importancia para llegar al éxito. Entonces, el camino ya llevamos algo recorrido. Ahora falta digitalizarlos. Ojalá y fuera apretar un botón y decir, digitalízase. No, no es así. Los que tenemos empresas e invertimos en digitalización de procesos, sabemos cuánto cuesta hacerlo. Sabemos cuánto hay que invertir para lograr una digitalización real. Imagínense ahora cuánto tiene que invertir el Estado para lograr la digitalización del 100%. Fito, de la AIG, ha logrado digitalizar y que acaba de inaugurar procesos con los bomberos, que tenía un cuello de botella, un embudo muy fuerte en burocracia, en tiempos, en decisiones subjetivas que tomar, que frenaban el crecimiento, sobre todo en uno de los motores más importantes económicos del país, que es la construcción. Pero estamos en ese camino, el emprendedor entiende que lo va a lograr en un momento dado, está obteniendo ese conocimiento y paso a paso se va a dar. Y yo creo que, sin lugar a dudas, el gran dinamizador de ese motor en Panamá fue la famosa pandemia que obligó a la digitalización de procesos, teletrabajo, vender online, y ese motor sí está, el chip sí está en la gran mayoría de los líderes de la microempresa. En el sector que vayamos hace falta el recurso para invertir mucho más dinámicamente y mucho más agresivamente en esto. Gracias. Digo, Entonces, también sí, solamente acotar que hay muchos niveles de digitalización, ¿no? Hay que ver qué llama a la persona a digitalizarse. Un emprendedor innovador que puede ser que esté pensando en automatizar su negocio, que ya prácticamente estamos volviendo a permitir, antes hablabas de asociación, pero hoy en día están floreciendo mucho los solopreneurs de nuevo, que yo puedo desarrollar todo solo gracias a la inteligencia artificial, ya no necesito un desarrollador, no tengo que asociarme con un desarrollador para poder sacar mi producto porque ya existe inteligencia artificial que me lo hace y puedo llegar a un punto donde automatizo el 90% de las funciones de la empresa. Entonces, si estamos hablando de llegar a ese punto en algún momento, no toquemos el tema del empleo dentro de esa discusión, ese es otro tema muy delicado, pero el tema del e-commerce es un tema que podemos decir, como hablabas antes, que hay mucha gente que está en retail. El e-commerce no es, cuando tienes que llegar a la etapa de e-commerce, tienes que haber pasado por otra cantidad de etapas anteriores. Tienes que saber manejar un inventario, tienes que saber cobrar, tienes que saber. Y muchos de los emprendedores, sobre todo micro, no saben ponerle precio a su producto. O sea, o no lo hacen, no digamos que no saben, no lo hacen correctamente. Pues entonces a veces están trabajando para el inglés y ni se enteraron. Y piensan que le está entrando plata, entonces pasan la plata de un bolsillo al otro bolsillo, pago mi alquiler con la plata que me entró, etcétera. Y lo que sí también se ve mucho, en ese punto, o sea, primero tienes que haberte cerciorado de tener toda la base mejor antes de ponerte en el e-commerce. Después vendes cosas que ni siquiera tienes en inventario, estás haciendo tú mismo el delivery, es una locura, ¿sabes? Entonces, pasar por esas etapas antes de pensar en digitalizarse, me parece importante considerarlo, ¿no? Boris, un poco aquí la pregunta viene enfocada a que, entendiendo que tú puedes tener un termómetro de lo que está pasando con el ecosistema del emprendimiento y la pequeña y mediana empresa, ¿qué riesgo se tiene de que todos apuesten a un sector que está en auge o en crecimiento y que no se vuelva entonces una saturación del mercado, entendiendo que esto ha pasado con ciertas profesiones o ciertos oficios tradicionales? Bueno, eso pasa más en micro, en el tema de que la gente, cómo desarrolla los negocios. Aquí en Panamá normalmente miran qué es lo que qué está haciendo el vecino, qué le está yendo bien, quiero ser instagramero, quiero ser youtubero, eso es lo que porque aquí en Panamá funciona con la famosa palabra taquillar, ¿no? Entonces, quiero ser famoso, etcétera, ¿no? O quiero ser la peluquería, o quiero ser la empanada. Hay 3 o 4 rubros que son ultra básicos en la micro, y ahí sí tienes un tema de saturación muy fuerte. En el tema de innovación estamos al revés. Entonces nos falta muchísima más saturación en temas innovadores, y cuando hablo de innovación no me refiero solamente a tecnología. Es importante hacer esa salvedad. A veces nos llegan multilaterales de afuera que ponen el fondo, que a paso es un préstamo, no es que lo ponen,
nos los prestan, que lo debemos, y nos quieren exigir que no, es que este proceso hay que desarrollarlo por logística y banca, porque esas son las fuerzas de Panamá. Y muchas veces, y ojalá un poquito de agro, ¿no? Porque es el sector abandonado, sobre todo en tecnología. Pero siento que el tema de tecnología se puede hacer a nivel general, transversal. Y es más, mi opinión personal es apoyemos a los sectores fuertes que tenemos en Panamá, como turismo, agro, etcétera, que ya somos fuertes en eso, dándole tecnología. Enseñémosle tecnología, traigamos gente de afuera, de donde sea. Hay 1000 embajadas por ahí tratando de meternos sus conocimientos y que a veces no los aprovechamos, y eduquemos en tecnología, no, vuelvo y digo, no solamente en el tema de digitalización, en el tema de máquinas, en el tema de IoT, que es está muy grande en agro y aquí no lo hemos desarrollado tanto, y puede hacer un crecimiento grande para un sector que muchas veces parece ir creciendo y es un sector primario que a nivel mundial está creciendo como loco, y aquí podríamos aprovecharlo muchísimo como es el agro, y gracias a Dios el turismo está como funcionando solo, manteniendo mucha gran parte de la economía con el turismo, pero también hay fórmulas de tecnologizar el turismo, ¿no? Manuel, me hiciste un juego de luces aquí para participar. No, lo que quería comentar es que, fíjense, si uno agarra al estudiante promedio nuestro de escuela pública, ¿cómo lo estamos formando? Le ponemos una camisa larga, le ponemos una corbata, le ponemos un pantalón y unos zapatos negros. ¿Qué estamos armando? Estamos armando una persona que quiere trabajar en una empresa o en el gobierno o en el municipio. ¿Cuál es el gran problema? Que a la gente joven le tenemos que enseñar a ser emprendedor. Desde chiquito, en la escuela. Esto es algo que se tiene que aprender. Hay gente que tiene la habilidad, pero hay otra gente que necesita aprender. Y esa es parte de una reforma educativa real. Tenemos que estar claros que la educación tiene que cambiar. Tenemos que hacer que esos niños sean emprendedores, los jóvenes sean emprendedores, quitarle ese montón de uniformes. Yo sé por los temas de seguridad, las mamás me van a corregir, pero si no impulsamos desde niños, las transformaciones vienen con la gente joven. Y ahí es donde tenemos que actuar, yo pienso. Raúl, no sé si querías decir algo para cerrar esta conversación. Si hablamos del tema tecnológico, es que creo que no hay más nada que aportar. O sea, coincido 100% con lo que ha dicho Oris, coincido con todo lo que este panel ha expuesto sobre temas tecnológicos e innovadores, porque es la realidad que vive el país. Quizás con lo único que no estoy de acuerdo es que el turismo ha crecido solo. El turismo ha crecido gracias a una nueva estrategia de este gobierno en el Ministerio de Turismo y en Promtur, que tiene un promedio de ocupación hotelera superior al 93%, números que no habíamos visto hace muchísimos años. Me explico, se está trabajando en los sectores agro, se está trabajando en los sectores logísticos y se está trabajando en el sector turismo. Y es el gobierno el que está generando esas plataformas para que exista ese crecimiento que hoy vemos. Yo creo que es muy importante decir algo, y en el tema del empleo y en este tema. Miren, siempre escuchaba a un compañero, a René Quevedo, que nos decía, y salía cada rato aquí en la prensa, que el generador del empleo era el gobierno. Bueno, cuando uno examina la encuesta de septiembre del año pasado, ahora el generador del empleo es el sector privado, como debe ser, como debe ser. Y le voy a decir una cosa, yo creo que se tiene que desarrollar, y ahora que se habla de tanta tecnología y plataformas y todos los líos que hemos tenido en estos últimos días con plataformas, ¿por qué no puede existir una plataforma en donde si yo tengo profesionales que pueden hacer diseños de web o pueden ayudar en el marketing digital y demás, y por el otro lado tengo emprendedores o tengo pequeños empresarios o grandes empresarios también, puedan ver en esa oferta oportunidad? Esa es la facilitación que necesitamos darle a la gente, que haya esa articulación entre sectores. Si no logramos esa articulación, no es una iniciativa por allá y otra por acá, no, todo es una lógica, una hoja de ruta, una estrategia para que las cosas cambien.
Pido excusas porque prácticamente había dicho para cerrar, pero me siguen llegando preguntas y nosotros nos debemos a nuestra audiencia que está presente y que también está de forma remota. Aquí me hacen este interrogante. Si alguno de ustedes conoce qué porcentaje de las pymes utilizan financiamiento informal, porque esto está pasando, y cuál es el costo y cómo el ecosistema público-privado puede corregir esto. Ver estadísticas negras es casi imposible. Si llamamos al préstamo informal usurería, para el Estado no lo ve. Si lo viera, lo penalizara y lo perseguiría aún más. Pero se mueve mucho. Mira que en nuestras capacitaciones de educación financiera, cuando nosotros ofrecemos un servicio financiero reembolsable, o sea, un préstamo, dicen, no, es que las tasas son muy altas. Y yo digo, pero ¿cuánto pagas tú hoy en día en la informalidad? No, yo pago 5%. ¿Cuánto es allá? Bueno, 11, 12, 13% en una financiera. Y dicen, wow, qué alto. Yo, ok, ¿cada cuánto tiempo tú pagas ese 5%? ¿Cada 15 días? Es 15% quincenal. Hablemos de 400% anual, comparativo al préstamo formal, que es de 12, 13 o 14%. Entonces, ¿dónde está lo caro? Hace falta mucha educación financiera para que entiendan que en la formalidad encuentras financiamiento real. Y la mayoría de los que te dan el financiamiento real te dan acompañamiento. Porque lo que más quieren es que tú crezcas más y la rueda empieza a girar dentro de su entorno, dentro de su ecosistema de negocio. Pero hablemos, la informalidad en financiamiento en Panamá promedia un interés del 400%. Cifra reveladora. Todo lo que hemos hablado aquí evidentemente tiene una solución. A veces los caminos son un poco complejos, pero soluciones al final del camino hay. ¿Hay algún ejemplo que Panamá pudiese seguir? Nosotros de alguna manera siempre necesitamos un Big Brother. ¿Quién lo ha hecho bien? Bueno, en el tema startup hay muchísimos ejemplos de lugares que lo han hecho bien y al final del camino siempre veo dos constantes, ¿no? Una, la participación de la empresa privada, que aquí en Panamá siento que todavía se puede trabajar bastante, justamente por lo que exponía antes, que no somos ¿cómo es la doñita del...? ¿Cómo es? El empresario no está para dar donaciones, así me dijo un inversionista que vino a Panamá, que le hicimos una sesión de pitches de los emprendimientos más avanzados que veíamos y me dijo que él no estaba para dar donaciones. Entonces, esas dos hélices esas dos temas que yo veo es uno, la participación de la empresa privada mucho más activamente. Nosotros estuvimos en años anteriores reunidos con la Cámara y les comentamos que había que hacer como un proceso de sensibilización al empresario para que entienda un poco más cuál es el interés que puede ver en apoyar al emprendimiento o al startup. Y la segunda es una política gubernamental separada del gobierno a largo plazo. Eso existe en la mayoría de los ecosistemas más exitosos del mundo. No les voy a decir que los más cercanos tienen esas políticas, pero una política gubernamental donde se crea un ente separado del gobierno tipo ACP, que tiene su presupuesto y que va a trabajar a lo largo del tiempo en un pro del emprendimiento a largo plazo, con su propio presupuesto, sin influencia de los gobiernos del turno que cambian. Ahorita tenemos un buen AMPYME, la próxima vez, quién sabe qué sale por ahí, alguna locura, y vuelven a ampimizar y a regalar estufas, no sabemos qué pasa. Entonces esas son las dos partes, y te podría mencionar más detalles, pero eso siento que son las más relevantes que pueden llevar adelante un ecosistema. Volvemos a las diferencias. Startup y emprendimiento son cosas diferentes, con necesidades diferentes. Entonces, pero sí siento que esas dos cosas, el juego de universidad, empresa privada y gobierno, y alguien, un plan a largo plazo que pueda continuar con el trabajo y desarrollar un tema macro con una visión a largo plazo. Yo pienso que tenemos que examinar iniciativas que hay en otros países, y una de las cosas que he visto muy fuerte es nuevos sectores financieros muy digitales. Si la señora
que hace los batidos de piña y con naranja y se le daña la batidora, ella puede usar su celular, puede conectar y obtener un préstamo rápido y resolver. Necesitamos algo flexible. Les voy a ser muy honesto, yo no creo que esas iniciativas deben desarrollarse dentro de los gobiernos. Yo creo que todo tiene que ser iniciativa privada. El gobierno solo debe ser un facilitador. El sector privado es el que debe impulsar, ya sea emprendedor, ya sea pequeño negocio, mediano o gran. Es ahí donde se va a dar la sostenibilidad. La sostenibilidad no lo vamos a obtener, y yo felicito todo el trabajo que están haciendo, pero le digo, la sostenibilidad la da la empresa privada y ahí es donde está la oportunidad. Y en la Cámara es lo que nosotros apostamos, tenemos miembro emprendedor, trabajamos sobre el tema de la educación técnica, hacemos las exposiciones y todo para traer conocimiento y que la gente aprenda, pero tiene que venir del sector privado. Es la única manera que este país va a avanzar. Muchísimas gracias a los tres. Solamente quería agregar un ejemplo pequeño, y discúlpame que te interrumpa el corte, las empresas grandes en Panamá y panameñas buscan muchas veces resolver sus problemas internamente creando departamentos, contratando más personal, agrandando departamentos existentes para desarrollar problemas y no les pasa por la mente necesariamente contratar un startup o buscar un pequeño emprendimiento. No sé por qué, sería interesante estudiarlo, pero hablando de ese tema de cómo la empresa privada puede congeniar con el emprendedor, veo mucho más esa práctica de contrato a alguien, lo meto en mi empresa para que desarrolle el producto internamente, pero no contrato en otros países, en emprendimientos, en ecosistemas exitosos, se acostumbra mucho más la empresa a buscar un startup que le resuelva el problema que tiene, ¿no? Entonces, cada emprendedor debe aprovechar cada momento para vender su producto. Yo quiero aprovechar el alcance de la prensa, y a todos ustedes sigan la cuenta Ampime, @AmpimePanamá, y miren todo lo que estamos haciendo por generar muchísima más actividad en este motor de la economía nacional. Muchísimas gracias. También sigan todos estos conversatorios a través de la plataforma de la prensa y nuestro canal de YouTube. Hemos llegado al final de este diálogo sobre el poder transformador que tienen las pymes. Exploramos soluciones concretas desde 3 perspectivas únicas que sin duda van a impulsar el crecimiento empresarial si logramos que este diálogo se vuelva realidad. Un agradecimiento profundo a Raúl Fernández, Boris, Manuel Ferreira por sus aportes valiosos y por compartir su experiencia con todos nosotros. También agradecemos, por supuesto, a Unibank, a EVI Corporation, ASA Seguros, Chang'an y la Cámara de Comercio por hacer posible este encuentro. Muchísimas gracias. Abajo hay una presentación de un auto de Chang'an. Los invitamos para que lo vean. Café con la prensa. Pymes que transforman Panamá. Innovación, crecimiento y nuevos mercados. Fue presentado gracias a Unibank, Evicor, ASA Seguros, Chang'an y la Cámara de Comercio de Panamá.